Muy buenas noches, bienvenidos a Primer Círculo. Hoy celebramos la independencia de México y por ello hemos invitado a un historiador experto en la materia, Rodrigo Moreno. Bienvenido. Muchísimas gracias, Carlos. Rodrigo, qué bueno tenerte por aquí. Gracias, Federico. Rodrigo tiene un libro muy bueno, se llama La Trigarancia, Fuerzas Armadas en la Consumación de la Independencia, Nueva España, 1820-1821. Lo que es muy interesante es que nos sitúa la independencia en el marco de un cambio global. Ahora que está de moda la globalización, no está más de más recordar que muchos de los eventos que nos parecen muy propios son productos de otro momento globalizador. Cuéntanos cuál es el argumento central de tu libro. Bueno, de ese libro en particular lo que me interesaba era ofrecer una visión mucho más contextualizada, completa, en última instancia compleja, del momento particular que llamamos consumación de la independencia de México, a partir de un actor fundamental que es el de las Fuerzas Armadas, que es muy diverso y que se va además recomponiendo en 1821. Y en las publicaciones recientes y las que están por venir, lo que me ha interesado es enmarcar ese momento y en general el proceso revolucionario independentista, pues en su tiempo histórico. O sea, es imposible comprender el proceso independentista como un fenómeno nacional o nacionalista. O sea, es imprescindible entenderlo en ese tiempo revolucionado del mundo atlántico que, bueno, pues comienza desde, digamos, lo que ahora llamamos independencia de los Estados Unidos, la Revolución Francesa, la independencia de Haití y, por supuesto, todo el marco fascinante de independencias hispanoamericanas. Entonces, creo que en la medida en la que, enmarquemos el proceso propiamente novohispano o mexicano en su mundo histórico, es más fácil comprenderlo. Ahora, a muchos historiadores les ha resultado eso difícil. Estoy pensando en Guadalupe González Corlinach, por ejemplo. Sí, le ha costado mucho trabajo decir, bueno, ¿pero qué era México? Porque dices, una revolución, Haití, bueno, pues es un territorio más o menos manejable. Sí. Pero aquí, ¿cómo tratar de coordinar los esfuerzos en un país que tiene, en ese momento tenía 4 millones de kilómetros cuadrados? Y 6 millones de habitantes. Yo creo que en parte se debe a una tradición interpretativa que después es, digamos, el nacionalismo historiográfico, que explica como causa lo que en realidad fue consecuencia. Es decir, ese Estado nacional que llamamos México y en primera instancia Imperio Mexicano, fue el resultado del proceso revolucionario, pero no la causa. O sea, eso que comenzó en 1810 o en 1808 no tenía por qué haber culminado necesariamente en el establecimiento de un Estado nacional. ¿Cuál era la causa entonces? Van a decirte el público. Porque creemos que siempre fue eso. El objetivo era formar una nación independiente. ¿Cuál era el objetivo entonces? Yo creo que muchísimos elementos pueden ayudarnos a explicar cómo estalló lo que estalló. Y como en todo proceso revolucionario, se van sumando elementos y objetivos conforme el movimiento se desarrolla. Yo creo que podemos destacar un montón de causas inmediatas, como de coyunturas específicas, que ayudan a entender el ambiente propio de la Nueva España, de toda la América española, de la monarquía española entre 1808 y 1810. Ese contexto necesario para ¿Cuáles comprender, son los más importantes? Pues para empezar el mundo napoleónico, es decir, la crisis política de la monarquía española, que significa las abdicaciones de los reyes, digo en plural, porque es tanto Carlos IV como Fernando VII, después de muchos conflictos dinásticos, terminan por renunciar a los derechos sucesorios de la corona, es decir, de la monarquía española, en favor de Napoleón Bonaparte, quien a su vez entrega esos derechos y la corona de España e Indias a su hermano José Bonaparte. Esa es una parte de la explicación. La otra es que eso desata todo un proceso de levantamiento popular, de reacción política en la península, que tiene su repercusión en todos los dominios españoles de América. Ahora, eso es lo inmediato, digamos. Como comenzó Carlos con la idea de la globalización, yo creo que también lo que provocó, pero tú sabrás muchísimo más, es los impedimentos a la cierta producción de ciertos bienes que eran necesarios. Incluso estoy pensando, por ejemplo, en la Casa Madero de vino, ¿no? Sí. Que le dieron una concesión especial para que pudiera producir vino, para que hubiera vino para consagrar, ¿no? De ahí viene el asunto. Pero como eso había una serie de limitaciones comerciales terribles o productivas terribles, ¿no? Sí, yo creo que parte de la riqueza de los procesos históricos en general y revolucionarios en particular es que si enfocas a un actor en especial,
tienes una perspectiva muy distinta a la que tiene otro actor colectivo o individual. Y una revolución es la suma de todos esos intereses muchas veces contrapuestos. Además ¿no? va cambiando en el tiempo. Y va cambiando todo el tiempo. Y la relación de esos actores entre sí, sus propios intereses Pero el van cambiando. detonador es inmediato, como dijiste tú, porque hay causas más profundas. El detonador inmediato es que el virreinato de la Nueva España, como las otras metrópolis, de los otros reinos y capitanías en América del Sur, pierden su interlocución con el rey. Se pierde el referente del poder. Que era el rey. O sea, nace la duda sobre quién gobierna la monarquía y por lo tanto toda la legitimidad de la monarquía española está en duda. Se pone en duda. Y a diferencia de lo que a veces creo que nos imaginábamos, corrígeme si es lo cierto, no éramos una colonia en el sentido de que pues, estaban aquí nada más para conquistarnos y explotarnos. Ellos se entendían acá como un poder político, un reino que le reportaba al rey, no a España. Yo creo que en términos históricos es innegable que la condición de los dominios americanos es colonial. Ya desde el siglo XVIII, en la documentación de la metrópoli, es decir, del gobierno español de la corona, el término se utiliza cada vez con mayor frecuencia, pero también en el vocabulario político de la época, la palabra reino tiene su propio peso, claro, ¿no? Y después, la lectura que se hace del movimiento independentista de esos procesos en el siglo XIX y en el siglo XX recupera uno u otro término dependiendo de qué es lo que quiere Pero se mostrar, pierde el ¿no? orden político, la legitimidad. Entonces, ¿a quién le reportamos, por decirlo de alguna manera? Y hay además un ingrediente inmediato novohispano que yo creo que replica y traduce la crisis metropolitana y, digamos, monárquica en lo particularmente novohispano, que es lo que ahora llamaríamos un golpe de Estado, es decir, la deposición forzada del virrey de la Nueva España, José de Iturrigaray, el 16 de septiembre de 1808, con lo cual se altera ya todo el ejercicio del gobierno en la propia Nueva España. Entonces, desde 8 ya no solo es la duda sobre quién gobierna la monarquía y en nombre de quién se toman las decisiones, sino en la propia Nueva España, en la Ciudad de México, la legitimidad se resquebraja también acá y se incorpora, digamos, la violencia política ya en la propia Ciudad de México. ¿Y por qué le dan ese golpe? Desde que se reciben las noticias de las abdicaciones de Bayona, surge un debate muy interesante. Estamos en el verano lluvioso mexicano de 1808, entre dos grandes posturas y dos organismos políticos. Por una parte, el ayuntamiento, los americanos creerán que existen suficientes elementos como para que desde América se construyan instancias semejantes a las de la península para gobernar en América en nombre del rey cautivo, Fernando VII, pero, digamos, en igualdad de circunstancias. Y por otra parte, la audiencia y, digamos, la facción más dura de españoles europeos, digamos, nacidos allá y que ocupan altas magistraturas, interpretan que nada ha pasado en América y, por lo tanto, cualquier instancia desde la península que envíe disposiciones tendría que ser obedecida. O sea, los Bonaparte, si mandan instrucciones, habría que darles... En una primera instancia los Bonaparte, pero muy rápido, digamos, la opción bonapartista se da por ilegítima y simplemente cualquier instancia que en nombre de Fernando VII gobierne la monarquía española tiene que ser obedecida. Y acá en Nueva España nada ha cambiado y por lo tanto todo el mundo tiene que seguir en su lugar. Ahora, también lo que hay es un enorme desconocimiento de lo que era el potencial de este territorio, ¿no? Que va a ser un Estado-nación. Tú mencionaste el caso de lo que ha estudiado Brading, de los pequeños latifundios, minifundios en todo el área del Bajío, que era extraño para ellos y extraño para el norte del país, donde había latifundios, y no se diga en el territorio mesoamericano, que simple y llanamente eso no se concebía. Y ellos, no es casual tampoco que sea en Dolores Hidalgo donde venga este levantamiento, ¿no? Pero este viene 2 años después. Estos 2 años después. Sí, bueno, no, pero ¿por qué? Para vincularlo, pues. Pero es que es otro México. Si ahorita tenemos varios Méxicos, en aquel momento entonces había otro, el minero. Pero digamos, ese mundo del minifundio es el que reacciona en el 1810. ¿Pero por qué? O sea, ¿qué pasa entre el 8 y el 10? Entre el 8 y el 10 se ha llamado en la historiografía como los 2 años cruciales, porque es la descomposición del poder político, en particular en la Nueva España, pero es además la guerra peninsular, que francamente está perdiendo la reacción patriótica y todos los esfuerzos de institucionalidad política
en la metrópoli, comienzan a perder el control territorial y político. Lo que en un primer momento fue la Junta Central, que era como la suma de representaciones de las juntas provinciales que dirigían los esfuerzos de la guerra y de la política en la península, pierden territorio, se tienen que ir de Aranjuez a Sevilla, de Sevilla a Cádiz, y ahí desaparece la Junta Central, se establece un Consejo de Regencia y se convoca a las Cortes Políticas de la Monarquía Española para hacer lo que 2 años más tarde, en 12, se promulgaría como la primera constitución política de la Monarquía Española. Pero estos 2 ingredientes que señalé son recibidos en 1810 en toda América de manera muy distinta, es decir, que la Junta Central que había estado gobernando la monarquía española desde 1808 se disuelve, y se disuelve porque la guerra se está perdiendo. Esas las noticias a las que se está reaccionando en América, con el desfase de 2, 3, 4 meses, dependiendo de dónde lleguen. A esas noticias se reacciona en 1810, por ejemplo, en Buenos Aires, o en Caracas, o en Asunción, o a Santiago de Chile. Se reacciona instituyendo juntas que son fernandistas, que son todavía, digamos, leales a la figura del monarca, pero que buscan romper esa dependencia con cualquier institución que en nombre de Fernando tratara de gobernar la monarquía española. Si Fernando viene acá, lo acogemos con gusto. Si vuelve a gobernar, le hacemos caso. Pero mientras no esté Fernando, nosotros nos gobernamos a su nombre. Como decía Hidalgo, es una entidad de razón. Fernando no existe. Fernando está cautivo, le está pasando muy bien, pero está cautivo en Francia. Y por lo tanto se pueden hacer muchas cosas en su nombre. Es el nombre de Fernando con el que se juega. ¿Y en México qué sucede? Y en México, esos 2 años terminan por deslegitimar el gobierno de la Nueva España, porque hay demasiados cambios en el poder. Es decir, no solo es la destitución de Iturrigaray, en su lugar la audiencia pone al militar decano de la Nueva España, que no tiene en realidad ninguna autoridad, pasa a la historia como un virrey títere, dura muy pocos meses. ¿Quién es él? Pedro Garibay, un hombre de más de 80 años que tenía muy poca incidencia en la toma de decisiones. Y en todo este tiempo está Garibay, está la audiencia gobernador, bueno, el arzobispo virrey, llegan las órdenes desde estas muchas instancias de gobierno en España que tiene que ser sustituido Garibay por el arzobispo virrey Lizana, después la propia audiencia. Y en 1810, un militar con experiencia contra Napoleón llega a gobernar la Nueva España. Son 4 gobiernos distintos y la discusión política se sigue acelerando, pero ante un gobierno cada vez más paranoico, es decir, se establecen juntas de vigilancia y de control de la opinión, pero la gente nunca se va a callar, y la duda sobre la circunstancia española y el gobierno en México, yo creo que fomenta que muchos círculos organizados clandestinamente mantengan viva la alternativa de formar una junta, porque no acabamos hace rato de decir que en 1808 ese ayuntamiento lo que quería era formar una junta en la Ciudad de México. Esa alternativa en realidad nunca termina por disolverse, y parte de estas conspiraciones que luego se recuperan en el relato patrio más tradicional, que la de Valladolid, de Michoacán, que la de Querétaro, en realidad estaban tratando de buscar el surgimiento de una junta de gobierno en la Nueva España, en igualdad de circunstancias con las españolas. Ya como paritarias, digamos, al como mismo paritarias. nivel. Ese es uno de los proyectos. Y en ese contexto, el cura Hidalgo se va a revelar a qué. Vamos a ver en un momento. Tengo que hacer un corte. Estamos discutiendo sobre la guerra de independencia, de dónde viene y qué vendrá después y por qué. En un momento más de regreso aquí en Primer Círculo. Estamos de regreso discutiendo las guerras de independencia con Rodrigo Moreno, y Rodrigo nos contaba un contexto en el cual llegamos al 16 de septiembre de 1810. A 1810, finalmente. Sí, yo creo que estos años son importantes para entender ese ¿Y qué hace el cura Hidalgo? ámbito de inestabilidad. Bueno, él estaba vinculado a una de esas conspiraciones, como hubo tantas, que Hubo son muchas. círculos de discusión, pero que tienen que entenderse en el contexto, digamos, de un gobierno, digamos,
no solo ilegítimo, sino Débil. muy paranoico y muy débil, muy Entonces, frágil. hay muchas de estas conspiraciones, Así es. esta es una de ellas. Y esta es una de ellas que es descubierta en Querétaro y ante la delación de la conspiración, pues todo se acelera, ¿no? Es un sálvese quien pueda. Obviamente hay algunos individuos de la conspiración que lo que pretenden es abortar cualquier proyecto y Hidalgo, que al parecer no era, digamos, la cabeza de las discusiones de esa conspiración que más bien agrupaba a gente de Querétaro y de San Miguel, Hidalgo probablemente tenía intenciones mucho más radicales, como por ejemplo atraer a sectores populares a un levantamiento que podía o no desembocar en el establecimiento de una junta, pero que no necesariamente tenía que llegar a una junta. Es muy curioso que la reconstrucción de lo que ocurre el 16 pues es una reconstrucción muy a cuentagotas, con los testimonios que se van generando muchos años después. Carlos Herrejón es uno de los que mejor han reconstruido ese proceso, y es el día emblemático, digamos, del culto nacionalista a la independencia, pero es un día del que tenemos muy pocas versiones y algunas de ellas un tanto encontradas. Y a partir de esas versiones podemos reconstruir, Herrejón nos invita a reconstruir que lo que Hidalgo pudo haber dicho y las intenciones que comunicó a quienes estaban con él ese día era impedir que el reino se entregara a los franceses, cosa que ahora espero que tenga más sentido. ¿Por qué impedir que el reino de la Nueva España se entregara a los franceses? Porque tenían la duda de que ese gobierno espurio de la Ciudad de México pudiera entregar el gobierno de la Nueva España a los franceses que estaban ganando la guerra en España. Por otra parte, una oferta muy vaga, pero creo que muy contundente del fin de la opresión. ¿Qué es lo que quiere decir la opresión entonces y ahora? Es una cosa que más bien cae en cuenta de los escuchas, ¿no? Se apropian de esa palabra y la dotan de contenido y de sentido. Y el fin del pago de tributos, cosa que es una indicación muy puntual a un tipo de impuesto que pagaban comunidades indígenas en toda la América Española, pero que en el Bajío podía tener especial repercusión porque muchos de los individuos indígenas estaban sobre todo vinculados a haciendas y a minas y no solo pagaban ese impuesto, sino que sufrían este mundo global del que hace rato hablabas. Es decir, el Bajío es la región mejor articulada en términos económicos y comerciales de la Nueva España. Era lo que decía Federico hace rato de los señeros estudios de David Braiding. Entendemos que el Bajío es el motor de lo que Tutino después llamó el capitalismo global de plata. O sea, es una región ampliamente vinculada, con lo cual le pegan muchísimo más, por ejemplo, las crisis económicas, los embargos, la baja de salarios, la inestabilidad laboral. Entonces, en ese contexto, este llamado prende. Y Así para es. sorpresa, yo creo que de muchos, Así es. de repente tienes una revuelta. Pues es que en cosa de 15 días encontramos más de 10,000 personas que están recorriendo las ciudades principales del Bajío. A la vuelta de 3 semanas están en una de las ciudades más importantes de producción platera del mundo, que es Guanajuato, donde realmente estalla ya el primer episodio de violencia. Es decir, es un movimiento aparentemente descontrolado, masivo, popular, y a cada capa, yo creo, a cada individuo, a cada grupo, pues podríamos encontrar intereses distintos de lo que podrían haber buscado en esa revuelta. Una pregunta, porque no apareció ni siquiera la palabra. Sí. Clero. Clero. Clero o cleros, regular y secular. ¿Cómo? Digo, no era homogéneo, lo sabemos, las distintas compañías tenían actitudes distintas. Sí, claro. ¿Cómo lo verías en esta gestación del...? Pues es un actor tan importante como el de lo que hoy llamaríamos las Fuerzas Armadas. Es decir, son corporaciones de corporaciones. Sí. El clero es tan diverso en sus intereses y en su composición como son los propios cuerpos de armas. Es decir, la primera reacción de la alta jerarquía eclesiástica ante el levantamiento popular pues es de rechazo absoluto, de condena a ese individuo que es miembro del clero y que parece que está encabezando el movimiento, o que es una de las cabezas del movimiento. Entonces hay una reacción
digamos, de condena ante la figura de Hidalgo y de salvaguardar lo que la Iglesia supone para el gobierno y la estabilidad de la monarquía española en América. Pero es un poco lo mismo también con los cuerpos armados, ¿no? Es decir, son muy frágiles, son pequeños, están dispersos, pero comienzan a cobrar un protagonismo al interior del movimiento, porque hay algunos que pertenecían a las milicias provinciales, y la Nueva España tiene que hacer surgir de donde aparezcan corporaciones armadas que le hagan frente a ese movimiento. ¿En cuánto tiempo llegan al Monte de las Cruces en la famosa batalla que, mirando a la Ciudad de México, derrotan a las fuerzas reales, pero no toman la Ciudad de México? Es en menos de 2 meses. Estamos hablando de finales de octubre, cuando podrían haber entrado a la Ciudad de México. ¿Qué es el Monte de las Cruces? Es Coajimalpa. Es Coajimalpa. Sí, Justo en el punto más alto entre el Valle de Toluca y el Valle de la Ciudad de México, en el puerto Las Cruces, que eso es lo que es un puerto en términos de altura. De altura. Sí. ¿Y por qué no toman la Ciudad de México? Pues de nuevo es uno de los enigmas del proceso independentista. Hay muchas interpretaciones. Una de las más plausibles tiene que ver con que no encontraron los dirigentes insurgentes suficiente apoyo y movilización en el interior de la Ciudad de México como para hacer una entrada organizada, es decir, no iban a entrar a sangre y fuego. La victoria del Monte de las Cruces fue una victoria hasta cierto punto pírrica porque fue muy costosa, es decir, era una movilización, no le llamemos ejército, era una movilización un tanto desgobernada, pero muy potente, que pudo haber tenido más de 80,000 o 100,000 individuos. Estamos hablando, es decir, en la Ciudad de México... la movilización más grande que había habido en la historia, ¿no? España. Para mí solo se puede comparar con 2 movimientos de su contexto histórico en América. La rebelión de Tupac Amaru en 1780 en Perú, y la revuelta de personas esclavizadas en Haití en los 1790, y de ahí hasta la independencia de Haití, ¿no? Es decir, son los 3 movimientos masivos populares más impresionantes de esos años en el continente americano. Pero son 100,000 personas que podrían haber ingresado a una Ciudad de México que en ese momento tenía 130,000, 140,000 habitantes, ¿no? Es una gran... Pero lo que dices de Haití es ciertísimo, o sea, la dimensión... Es impresionante. Es impresionante lo que retrató Alejo Carpentier. Yo querría como llegar a tu libro de la trigarancia, pero eso hay que avanzar un poco más rápido. Es decir, aquí el movimiento se dispersa después, hay una serie de batallas muy importantes, pero van perdiendo relevancia. ¿Qué es lo que lleva a que la corona recupere la iniciativa o la audiencia o los intereses realistas? Muchas cosas, entre ellas que regresa Fernando VII liberado por Napoleón, es decir, cambia muchísimo. ¿Cuándo es eso? ¿En qué Esto es año? 1814, es decir, no es propiamente que se le haya ganado la guerra a Napoleón, al menos en España, digamos, puede haber interpretaciones encontradas, pero Napoleón Bonaparte es derrotado en 14 y definitivamente en 15. Encontramos entonces de nueva cuenta a Fernando VII como monarca absoluto. Ya no hay duda de quién gobierna España. A partir de 1814 ya no, y además, en cuanto regresa Napoleón, da por abolida la constitución política de la monarquía española, la Constitución de Cádiz, y entonces desde 1814 hay de nuevo un gobierno absolutista que no tiene, digamos, los límites constitucionales, y hay un excedente militar porque se termina la guerra y entonces... Lo de siempre, quedan los soldados. Y soldados que son políticamente muy activos. Entonces, Fernando VII encuentra la manera de matar 2 pájaros de un tiro enviando expediciones muy numerosas a América. La más importante va a tierra firme, a Venezuela y a Nueva Granada, y esa expedición termina con los gobiernos revolucionarios de aquellas regiones entre 14 y 15. En la Nueva España también la insurgencia tiene un declive, un decaimiento hacia 1815, digamos, cuando es capturado Morelos, y es el momento en el que vemos que los experimentos políticos de la insurgencia organizada, que ya pasó también por un texto constitucional, el que llamamos como Constitución de Apatzingán, y toda la Nueva España ya pasó por experiencias políticas de elecciones para el gobierno constitucional gaditano cuando ocurrió en la Nueva España y en toda América. Todo esto tiene que ser supuestamente olvidado, eso quería Fernando VII a partir de 14, y comienza una etapa que me parece que debemos estudiar mucho mejor, pero que tiene otras prioridades de gobierno. Yo las podría llamar de militarización, es decir, un gobierno mucho más estricto, que ubica como prioridades la obediencia, la disciplina, el orden. ¿Y recuperan el control territorial? En la mayor parte de los casos, aunque nunca del todo. Es decir, ya no significará para el gobierno de la Nueva España una amenaza real
la insurgencia, es decir, no se perderá la capital, no será lo que vimos en el Monte de las Cruces, pero habrá focos rebeldes que siguen siendo un problema para el tráfico comercial, para la estabilidad de algunas regiones, Veracruz, el sur de México, Pero Michoacán. en 1820 vuelve a cambiar. Ese es para cerrar con tu libro. Y de nuevo tenemos que volver al contexto internacional. Una revuelta militar y conspiraciones liberales obligan a que Fernando VII jure por primera vez la Constitución liberal en 1820, y entonces todos los lugares que integran la monarquía en 20 tienen que volver a establecer la Constitución, a hacer votaciones para ayuntamientos, para diputaciones provinciales, para diputados a cortes, a discutir abierta y públicamente, amparados por la libertad de imprenta, un montón de cosas, entre ellas la independencia, por ejemplo. Es ese escenario cambiado el que a mí me parece que explica mejor el surgimiento del movimiento independentista de 21, que es un plan muy distinto a todo lo que habíamos visto antes, que surge en parte en el seno de esas fuerzas organizadas y movilizadas por tantos años de guerra, encabezado por un, digamos, exrealista, Agustín de Iturbide, pero que atrae a sectores insurgentes. Es una alianza de alianzas que va ganando militarmente y políticamente los territorios de la Nueva España. Con el apoyo de las fuerzas conservadoras en México, además, que no quieren ese gobierno liberal. Están muy dudosas de lo que ese gobierno liberal supone, pero me parece que no solo hay un ingrediente conservador y reaccionario, que lo hay indudablemente. Yo creo que para explicarnos el triunfo fulgurante de esos 7 meses es esa población movilizada y volcada en ayuntamientos constitucionales que votó y opinó. O sea, ese proceso liberalizador los libera. Y siguen activos. Todo el mundo sigue opinando y decidiendo desde su lugar lo que creen que más les conviene. Pues vamos a necesitar otro programa para tratar de entender algunos de los muchos detalles, pero el libro ahí está, La Trigarancia, Fuerzas Armadas en la consumación de la independencia. Rodrigo, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Carlos Federico. Rodrigo, qué gusto verte por acá. Igualmente. Nos vemos la próxima aquí en Primer Círculo. Buenas noches, nos vemos lunes entrante aquí en Primer Círculo.